Buenas noches, en esta ocasión tenemos al entrevistado Benjamín Salazar Ángeles, físico nuclear y maestro en ciencias, y vamos a hacerle una entrevista de semblanza. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como primera pregunta me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en esta carrera, en la carrera de física nuclear. ¿Qué es lo que más tus experiencias, qué más te ha gustado? Sí, bueno, yo empecé estudiando física nuclear porque como la mayoría de los que llegamos a la carrera, porque somos buenos en matemáticas. Y nos interesa un poco la naturaleza y los fenómenos que hay en ella. Sin embargo, cuando uno llega a la carrera, uno tiene ciertas experiencias que uno cree que las matemáticas son como las enseñan en la preparatoria o en la secundaria, pero la realidad es que es todo lo contrario. La física tiene dos cosas importantes, que es que las matemáticas se tienen que construir. Y para construirlas uno tiene que tener un nivel de abstracción muy importante. Y por otro lado está la fenomenología del fenómeno natural, el cual también es muy difícil de conciliar con matemáticas. Entonces, la gran parte de la carrera de física se trata de eso. Aprender el lenguaje matemático y conciliarlo con la fenomenología que vemos en la naturaleza. Y de eso es de lo que se trata la carrera de física, generalmente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuáles son tus materias que más te gustaron o que más disfrutaste en esta carrera? Bueno, realmente disfruté mucho mis materias de matemáticas. Aprendí mucho sobre geometría. Y realmente la geometría es una forma de entender el universo, ¿no? En materias como relatividad, uno tiene que saber cómo es la geometría del espacio-tiempo para poder describir un fenómeno físico. Pero hay materias que son muy interesantes, como lo es la mecánica cuántica y la física nuclear, en el cual la fenomenología y las matemáticas son un poco extrañas, por decirlo de alguna forma, y no es tan evidente lo que las matemáticas de estas teorías nos dicen con lo que vemos en la naturaleza. Ok. Y bueno, cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Alguien te inspiró? ¿O qué fue lo que te llamó la atención que dijiste, quiero estudiar física? Bueno, como lo comenté al inicio, pues siempre consideré que era bueno en las matemáticas y me interesaban algunos aspectos físicos particulares, ¿no? Que no entendía, pero creía que entendía en la preparatoria y en la secundaria. Y eso me motivó a intentar entender, querer ser físico. Pero no fue hasta que llegué al sexto semestre de la preparatoria, en el CCH, en el cual fue un físico a dar una conferencia y él hablaba sobre la evolución química del universo, ¿no? Y decía la importancia de estudiar ciencia, la importancia de estudiar física. Y entonces él me decía, bueno, nos decía a todos en el auditorio, que lo más importante es ser muy creativo y siempre estar muy a gusto con lo que haces, ¿no? O sea, si eres físico, si estudias física, es porque vas a estar muy contento con lo que tú estudias y con lo que practicas. Igual si eres médico o si eres comunicólogo. Porque eso es lo que te hace ser bueno en tu profesión. Y dijo, bueno, hay mucha gente que no termina los estudios, pero cualquier persona que se lo proponga lo puede hacer y lo puede terminar. Y él fue el que dijo, pues es un buen reto, debería intentarlo, y quien se quiera animar, pues están las puertas abiertas. Sí. Muy bien. ¿Y en esta carrera no tuviste obstáculos o algo que se te dificultara mucho, que tú piensas que fue un reto para ti? Claro que sí. Hay muchas cosas dentro de la carrera. Es que una cosa es trabajar con las materias, ¿no? Intentar resolver el problema de un libro, ¿no? Generalmente uno aprende con los libros y en los libros viene un problema. ¿Qué pasa con el plano inclinado? ¿Qué pasa con este problema de la mecánica cuántica? ¿Qué pasa con este problema de la relatividad? Pero hacer física no es hacer eso, es hacer investigación. Y hacer investigación es intentar comprender un problema el cual todavía no se sabe cuál es la respuesta.
Y para eso hay muchos pasos a seguir. Y no es como resolver un examen, y no es como resolver una tarea. Se tiene que llegar a una metodología, se tiene que entender los que ya han intentado abordar el problema, se tiene que consultar toda la literatura que hay sobre ese tema y se tiene que poner en marcha el cómo se intenta abordar ese problema. Y cuando uno hace eso, la mayoría de veces no se llega a ningún lado, porque la pregunta puede ser muy difícil por sencilla que sea, ¿no? Entonces uno tiene que replantearse y volver a empezar una y otra vez hasta que uno responde una pregunta, por muy sencilla que fuere, pero va siendo un granito poco a poco, y así es como se construye la física. Realmente uno va respondiendo una pregunta muy pequeña y otro responde otra pregunta muy pequeña, y en otro lado uno va respondiendo una pregunta muy pequeña hasta que se van juntando esas respuestas y hacen una gran respuesta colectiva. Oh, ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, esta fue una entrevista con el físico nuclear y maestro en ciencias Benjamín Salazar Ángeles. Muchas gracias por brindarme esta entrevista. Gracias. Y espero volver a entrevistarte. Gracias.